Bien, nos dice que el 1 de enero del 2016, la empresa Famosa S.A. realiza varias compras de sus acciones comunes emitidas y en circulación, es decir, acciones en tesorería, las cuales registra por el método de costo. Consideremos que el método de costo va a ser por aquel monto por el que yo lo adquirí. Vamos a considerar dos posibilidades, por el monto que yo lo adquirí o por el valor que está vigente en el mercado. Y en este caso nos dicen taxativamente que es por el método del costo. Entonces, bueno, los lleva por el método de costo. Según se indica a continuación, primero compró 50 acciones a 104 colones cada una. Después hizo una segunda compra de 150 acciones a 102 cada una y tercero compró 100 acciones a 98 cada una. Este dato es muy importante porque recordemos, de acuerdo a lo que vimos ahorita en la presentación, las acciones se llevan igual que en el tema de los inventarios por alguna metodología, PEPS, WEBS, promedio o identificación específica, ¿verdad? Hay un tema de inventario en esto. Y entonces, por eso es que tenemos que identificar a qué precio compré cada una de estas acciones y cuántas horas que compré ahí. Bueno, hice una cuarta compra de 50 acciones a 100 cada una. El valor nominal de cada acción es de 100. El 30 de enero de 2016 se venden 200 acciones con los siguientes precios. A, 106 cada una, se venden, B, se venden 50 acciones a 104 cada una y 150 acciones a 102 cada una. Y C, a 95 cada una. Entonces ahí tendríamos que nos solicitan pues hacerlo por el método de PEPS, por el método WEBS, por el método de promedio ponderado y tenemos una nota. La nota dice, cada caso de método con precio de venta es independiente, es decir, que A, B y C son casos independientes para el caso del promedio. Y finalmente el punto D dice que suponga ahora que el valor nominal de cada acción es de 100 y que se vendieron a los accionistas en 110. La empresa utiliza el método de valor nominal. Haga de nuevo el asiento de la compra y los asientos de venta. Ok, entonces, resumiendo, lo que está haciendo la empresa es comprando acciones, por lo que vamos a registrar acciones en tesorería, las vamos a llevar por alguna metodología, de hecho nos piden tres formas de cálculo diferente, y finalmente las vamos a vender. Entonces, y cada una de las ventas pues es independiente. Tengo tres posibilidades de venta. Vamos al 1 de enero del 2016. El 1 de enero del 2016 es cuando yo realizo la compra. Y este primer asiento es el mismo para todos los métodos. Sería acciones en tesorería comunes, porque ahí nos dice que son acciones comunes, contra bancos. Y ahí sería por el monto total. Nos dice que compré 50 a 104, 150 a 102, 100 a 98 y finalmente 50 a 100. Yo las compré 35.500 todo el paquete de acciones. Esa fue la compra. Lo siguiente que nos describen en el enunciado es que el 30 de enero de 2016, es decir, al final del mes, yo las vendí. Vendí 200 y había comprado 300 acciones. Estoy vendiendo 200 de las 300 acciones que vendí en total. El 30 de enero
del 2016 tenemos como primer posibilidad hacerlo por el método PEPS. Primeras en entrar, primeras en salir. Significa que en este caso van a ser de estas 50 y de estas 150. Y ahí tendríamos las 200. Pero nos dice que tengo que considerar también cada una de estas otras posibilidades, que las vendo a 106, que las vendo unas a 104 y otras a 102 y finalmente que las vendo a 95. Entonces, el 30 de enero, bajo el primer caso que los vendo a 106, voy a registrar bancos. 200 acciones que estoy vendiendo a 106. ¿Para qué me sirve la metodología de PEPS, WEPS o promedio? Para determinar cuál es el costo de la transacción. El costo de esta van a ser, voy a ponerlo por aquí, son 50 acciones. Primeras en entrar, primeras en salir. Las primeras que entré fueron 50 a 104 y finalmente 150 a 102. Sí. Profe, creo que puso 105 en lugar de 150. Ah, perfecto. 150. Muchas gracias. Con gusto. 50 a 104 y 150 a 102. Porque fue en el orden que las compré, ¿verdad? Primero compré 50 a 104 y después 150 a 102. Y ahí están mis 200. ¿Esto dónde lo tenía registrado? En la cuenta de acciones en tesorería. Cuando yo las vendo, desaparece esa cuenta de acciones en tesorería. Y vean que hay una diferencia entre el precio de venta y el precio que yo los tenía, el precio de compra. Hay una diferencia de 700. Esos 700 de diferencia lo vamos a llevar a una cuenta que se llamaría superávit, pagado en acciones en tesorería. Esa sería la primera posibilidad. ¿Dudas con este? Profe, una consulta. ¿Podría decirme nuevamente dónde se encuentra el número de página donde está esa práctica? Es que se me perdió. La 277. Gracias, profe. Con gusto. Ok. Si no hay ninguna consulta de este asiento, vamos a la segunda posibilidad. Dice que se venden 50 acciones a 104 y 150 a 102. Nuevamente, aquí esta información va a ser relacionada al precio de venta. Bancos será 50 a 104 más 150 a 102. Aquí es menor la cantidad. Vean que antes había vendido a 21.200, ahora estoy vendiendo a 20.500. Estoy vendiendo exactamente el mismo precio al que yo lo compré. Vean que las primeras habían comprado 104 y las estoy vendiendo a 104 y las segundas habían comprado 102 y las estoy vendiendo a 102. En este escenario, este pedacito aquí, es un escenario en el que no tengo ninguna ganancia en la venta de las acciones en tesorería. En el primero, vendí por arriba del precio de compra. En el segundo, estoy vendiendo al mismo precio de compra. Y en el tercer caso, estoy vendiendo 95, que es por debajo del precio de compra. Vamos a tener bancos como las 200 acciones que vendí a 95.
Las acciones en tesorería salen igual por el método PEPS, ¿verdad? Entonces son igual los mismos 20.500. Estos no van a cambiar porque estoy vendiendo las 200 acciones por cualquiera de las 3 posibilidades. Lo que sí es que aquí voy a tener una pérdida. Vean que cobré menos de lo que tenían como costo estas acciones. Tengo una pérdida de 1.500. Esta pérdida que se genere por la venta de una acción en tesorería, tendríamos que llevarla al patrimonio y la estaríamos llevando al patrimonio a través de la cuenta de utilidades retenidas. Y con eso terminaríamos el punto A, que son las 3 posibilidades de registro de esta venta, sí, de la venta de las acciones en tesorería por el método PEPS. ¿Dudas con esta primera parte? ¿Alguno? Todo bien, profe. Ok. Vamos a la segunda posibilidad, que es el método WEBS. Y vean que el método WEBS básicamente es un método contrario, porque ahora más bien las que estoy vendiendo son las que compré más recientemente. Las que yo vendí son las 50 de la cuarta compra, de la segunda compra eran 100, ahí tengo 150 y 50 de la segunda compra. No toco para nada la primera compra. Entonces, bancos va a seguir exactamente igual. Van a ser 200 acciones a 106 cada una. Si verá el mismo monto allá. ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? Que las acciones en tesorería comunes, voy a copiar la cuenta, tienen un valor diferente. Voy a tomar de la última compra 50, 50 a 100. Voy a tomar 100 de la tercera compra, 100 a 98. Y voy a tomar 50 de la segunda compra, 50 a 102. También tengo un superávit. Tengo un superávit. En el fondo lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso, el superávit es un poco más alto. Eso se debe a que las últimas acciones que se compraron tenían un precio menor que las primeras. Pero en el largo plazo, si ustedes venden todas las acciones, ¿verdad? Pues al final van a pasar todo como gasto. Eso se llega a compensar en algún momento. Ese es por el segundo método de WEBS, el caso 1. Si yo hago el caso 2, donde en teoría se están vendiendo a su valor par, perdón, vamos a tener que lo que estoy vendiendo son 50 acciones a 104 más 150 a 102, son 20.500. Por el método WEBS, igual tenemos una diferencia que estaríamos llevando a la cuenta de superávit por pagado en acciones en tesorería por la diferencia. Que aquí es un poco más baja. Son 600. Y el último caso, 200 acciones a 95 cada uno. Esto sería bancos. Doy de baja las acciones en tesorería. Aquí, acciones en tesorería.
Y es por el método Webs, ¿verdad? Van a ser igual los 19.900. Aquí va a haber una diferencia, una pérdida en la venta de aquellas acciones, y al igual que en el caso PEPS, lo vamos a llevar a utilidades retenidas. Vean que muy similar, ¿verdad? Al caso anterior, lo único es que el costo de las acciones en tesorería que van saliendo es diferente, porque la metodología de inventario aquí no cambia. Y eso hace que en el caso número 2, en el caso B, también tengamos una utilidad, algo que no sucedía con el caso de PEPS, donde quedaban pues prácticamente al costo. ¿Dudas? Profe, acá aplica igual que en inventarios, que creo que era web la que estaba prohibida. No, aquí no aplicaría, eso solo es para inventario. Recuerda que ¿verdad? Que mencioné hace un rato, para inventario, eh, para patrimonio no hay una normativa establecida, entonces no hay tal prohibición desde alguna normativa. Ok. Ok, entonces finalmente tenemos, bueno, quedan dos casos. Vamos al segundo caso. Bueno, ya aquí nos dieron un elemento importante de la solución. En el tercer caso, ahora vamos a hacerlo por promedio. Y tenemos que determinar cuánto es el costo promedio de cada una de las acciones en tesorería. El promedio lo estaríamos determinando al finalizar todas las compras. Aquí tenemos que considerarlo como un inventario eh, periódico y no permanente. Lo hacemos al final del periodo por la totalidad del costo, los 35.300, que no es otra cosa que el monto por el que lo habíamos comprado, ¿verdad? Que está en nuestro asiento número 1 del 1 de enero. Vamos a poner acá. Ya no se puede. Ahí está. El monto total que yo pagué por aquellas acciones, que es el valor en libros, y lo divido entre las acciones que representa. Entonces me da el promedio. El promedio son 100.857. Bueno, aquí se están utilizando 3 decimales. Me parece que hay más decimales. Bueno, si yo lo multiplico por 200, me va a dar cuánto es la venta en términos generales, ¿verdad? La cuenta de acciones en tesorería. Entonces, igual que en los demás, vamos a tener bancos que van a ser las 200 acciones, cada una 106. Ahora les vamos a tener a estas acciones en tesorería un costo diferente, que son 200 acciones, cada una de ellas a 100.857. Y la diferencia entre los dos será el superávit. Vamos al caso número 2. Vamos a hacer igual. Hacemos la venta. 50 a 104 más 150 a 102. Las acciones en tesorería salen por los mismos 20.171.4, que son las 200 al costo promedio. Y la diferencia nuevamente es un superávit. Y en el último caso son 200 acciones a 95 cada una. Diríamos igual, las acciones salen por el mismo costo, pero aquí tendríamos una pérdida que vamos a llevar a la cuenta de utilidades retenidas que tengo por aquí. Y aquí tendríamos el tercer método.
Vean que muy similar, lo único que cambió en este caso es que tendríamos que hacer un paso al inicio. Y ese paso es la determinación del costo promedio de las acciones una vez que ya yo hice todas las compras. ¿Dudas con este? ¿Nadie? ¿Todo está claro? Bueno, si todo está claro, voy a pasar al último punto, el punto D. Ven que el punto D sí es diferente a todo lo que hemos hecho, porque nos dice en el punto D, suponga ahora que el valor nominal de cada una de las acciones es de 100 y que se vendieron a los accionistas en 110. La empresa utiliza el método de valor nominal. Haga de nuevo el asiento de la compra y los asientos de venta. Vean que los puntos A, B y C nunca habíamos tomado en consideración el valor nominal. Si lo hago por PEPS, WEPS o promedio ponderado, lo estoy haciendo por el costo, que fue lo que yo pagué por la adquisición. Pero en este caso D lo voy a hacer por el valor nominal. Entonces, cuando yo adquiero aquellas acciones, voy a irme al 1 de enero del 2016, yo llegué y pagué, hice acciones en tesorería comunes y su valor nominal es de 100. Compré 350, que serían 50 de la primera compra, 150 de la segunda, 100 de la tercera y 50 de la cuarta. Esas acciones en tesorería comunes las pagué en efectivo, bancos. Pero el ejercicio nos habla de algo más. Se vendieron a los accionistas al 110%. Hay una prima relacionada con ese pago. Entonces, cuando yo hice el pago de bancos, eso sí lo vamos a tener igual que en nuestro asiento. Van a salir los 35.300, que son 50, 104, 150, 102, 100 a 98 y 50 a 100. Pero vamos a tener el sobreprecio del 10%. ¿Qué era ese sobreprecio cuando se hace la venta de una acción? Lo vamos a considerar como una prima en acciones. Aquí lo vamos a llamar prima de acciones comunes, porque las acciones en tesorería que tenemos son comunes. Lo voy a hacer nada más por el sobreprecio del 10% que tenemos por acá. Las vendía al 110%, es decir, bueno, se habían vendido al 110%, es decir, con ese adicional del 10%. Y para que nos cierre la diferencia, va a ser un superávit de acciones en tesorería, pero desde el momento de la compra. Vean que aquí no me estoy esperando al momento de la venta para hacer el registro del superávit en acciones en tesorería, sino que desde el inicio, cuando yo lo compro, ya lo registro. 3.200. Profe, ¿podría explicar nuevamente el de la prima, porfa? Sí, cuando usted emitió las acciones, tal vez voy a hacer el asiento como por aquí. Es que está esto. Cuando hicimos el asiento original, nosotros hubiésemos registrado al momento de hacer la venta a aquellos accionistas bancos contra capital social y prima en acciones. Cuando usted hace la recompra de estas acciones,
tienes que cerrar esta prima en acciones. ¿Qué es esto? Y es un sobreprecio. Si consideramos que el 100% de la acción es su valor nominal, cualquier aumento sobre el 100% es la prima. Nos dicen que se vendió al 110, entonces 10% es la prima. 10% es una prima que se aplica sobre el valor nominal. Si el valor nominal de la acción es de 100 por el 10%, nos da la prima que multiplicamos por la cantidad de acciones, que son 350. Perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto. Ok, vamos a los asientos de venta. Ahora lo que va a suceder con los asientos de venta es que vean que las acciones en tesorería quedaron por un monto menor. Antes las habíamos tenido por un monto un poco superior desde el inicio, bajo el método de costo. Ahora las vamos a tener por un monto inferior. Entonces, bajo este modelo, el monto que estoy cobrando va a ser el mismo. Bancos va a ser 200 acciones a, perdón, 106. Son los 21.200. Pero ahora tengo que ver cuánto es lo que vale mi acción. Si yo la acción la estoy registrando originalmente, verán, en el 101 de enero por su valor nominal, significa que cuando yo la doy de baja, vamos a buscar la cuenta, acciones en tesorería comunes, la doy de baja por su valor nominal, 200 a 100 cada uno. Y aquí igual va a haber una prima, pero se determinó por otro factor, ¿verdad? Bajo el segundo caso, igual tengo la cuenta de bancos. Había vendido 50, 104 más 150, 102. Igual, vendo las acciones en tesorería a su valor nominal. Y vean que ahora tengo una pérdida. Bueno, aquí es porque creo que puse 105, 150. Tuve una ganancia, que es la diferencia. Entonces tengo nuevamente un superávit por la diferencia. Y el tercer caso igual, tendríamos los bancos a 200 acciones, a 95 cada una. Las acciones las doy de baja a su valor nominal y la diferencia, que es una pérdida, va a ser, o se llevaría a utilidades retenidas. Y con eso tendríamos todas las posibilidades. Vean que todas, pues bueno, son muy similares. Básicamente, cuando se venden las acciones en tesorería con una pérdida, registraríamos bancos contra la acción en tesorería y la diferencia, que es la pérdida, la llevamos a utilidades retenidas. Y si lo vendemos con una ganancia, la ganancia la llevamos a superávit pagado en acciones en tesorería. Todos los casos, pues básicamente son iguales, nada más es la metodología de cuáles son las que salen para determinar cuál es el costo, ¿verdad? Pero el asiento es el mismo. ¿Dudas con el ejercicio? ¿Ninguno tiene dudas con el ejercicio? De mi parte no, creo. Ok, pero aquí tengo un comentario en el chat, todo está claro, ok. Bien, voy a dejar de compartir por aquí.